Ahora vamos a comenzar con la cuarta y última parte de Fisiología Renal 2, donde vamos a hacer hincapié en todo lo que respecta al manejo renal del agua. Para comenzar a hablar un poco de el manejo del agua a nivel renal, una pregunta que es sustancial realizarnos en esta instancia es ¿qué sucede con el agua a nivel renal? Para ello es muy importante tener en cuenta que el manejo del agua a nivel renal puede estar influenciado endocrinamente. La hormona encargada de favorecer la reabsorción de agua, ¿sí? De ahorrar agua para el organismo, va a ser la hormona antidiurética o también denominada vasopresina por sus efectos vasoconstrictores. Es, como ustedes recordarán, de cuando se habló de fisiología del hipotálamo y la hipófisis, es una neurohormona peptídica, es un nanopéptido que es sintetizado a nivel hipotalámico en el núcleo supraóptico y paraventricular y que mediante neuroficinas llega a nivel de la neurohipófisis para ser liberada luego al torrente sanguíneo. Su vida media es muy corta, de aproximadamente unos 8 minutos. Si nosotros no vamos a ahondar mucho en las acciones más que nada estrictamente a nivel tubular de la hormona antidiurética, pero sería adecuado que ustedes repasen cómo son los distintos mecanismos de acción y los receptores involucrados en la acción de esta hormona peptídica. ¿Por qué va a estar influenciada la secreción de hormona antidiurética? Básicamente los niveles de esta hormona van a aumentar, por un lado, ante un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular en aproximadamente variaciones en un 1%, que esto es sensado por osmorreceptores a nivel hipotalámico, pero las liberaciones más abruptas y abultadas de la hormona antidiurética la vamos a observar ante la disminución de la volemia, sobre todo cuando son disminuciones graves de más de un 10% de la misma, ¿sí? Esto va a desencadenar un reflejo que va a generar una gran liberación de hormona antidiurética. También la angiotensina 2, con sus efectos a nivel del sistema nervioso central, va a favorecer la liberación de hormona antidiurética y distintos factores estresantes pueden desencadenar la liberación del mismo, así como un decúbito prolongado. Por otro lado, su secreción se va a ver disminuida ante una hemodilución, ¿sí? Cuando hay una disminución de la osmolaridad del líquido intravascular, ante un aumento de la volemia, ¿sí? O mismo los efectos del alcohol tienden a ser inhibitorios sobre la secreción de la misma. Entonces, nosotros estamos hablando de cómo la hormona antidiurética va a regular el proceso de diuresis, ¿sí? Que va a ser básicamente la producción de orina, y que vamos a ver que vamos a tener distintos tipos de orinas, es decir, con distintas características. Esto hace referencia a que puede haber diuresis osmótica o diuresis acuosa, ¿sí? Que ahora vamos a ahondar un poco en estos conceptos. La diuresis osmótica, básicamente, la orina producida, ¿sí? Generalmente tiene una alta concentración de solutos que son osmóticamente activos, los cuales generan un arrastre de agua, como es el caso en los animales con diabetes mellitus, donde hay glucosuria, o el caso de algunas sustancias como pueden ser diuréticos, como es el caso del manitol, por sus particularidades osmóticas, hacen que el agua quede contenida dentro de la luz tubular y no pueda ser reabsorbida, con lo cual va a generar que esa agua sea excretada. En este caso hablamos de agua que está osmóticamente comprometida, ¿sí? Porque está asociada a solutos,
con lo cual la hormona antidiurética no puede realizar su acción, ya que debemos recordar que el agua para atravesar los canales de acuaporina 2 tiene que ser libre de solutos, ¿sí? Es por eso que es muy importante el rol que tiene el segmento dilutor, ya que extrae solutos desde la luz tubular, dejando un contenido intratubular de baja osmolaridad, ¿sí? Pero en el caso de procesos patológicos, como es el caso de la diabetes que mencionábamos previamente, o ante la administración de manitol, si quedan solutos que pueden comprometer osmóticamente a esa agua, dicha agua no va a poder atravesar los canales acuaporinas 2. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que haya hormona antidiurética circulante y ésta estimule la expresión de canales de acuaporina 2 en apical de las células del túbulo colector, el agua no va a poder atravesarlas porque está unida a solutos. El otro extremo sería la diuresis acuosa, ¿sí? Que la diuresis acuosa, la orina que se produce, generalmente tiene muy pocos solutos osmóticamente activos y por ende tiene un exceso de agua libre de estos. En estos casos, la hormona antidiurética puede actuar, ya que al haber un exceso de agua libre de solutos, si se expresaran canales acuaporinas 2, esa agua podría atravesar las membranas de las células tubulares. Para evaluar cómo es o si un organismo está concentrando o no la orina, cómo es la característica de la orina que está eliminando, tenemos que hablar de dos conceptos. Por un lado, el clearance osmolar, ¿sí? Que es lo que vamos a evaluar ahora, y luego vamos a ver el clearance de agua libre. El clearance osmolar es el volumen de plasma depurado de solutos osmóticamente activos, es decir, se adapta la definición de clearance de cualquier sustancia hacia una depuración, en este caso, de solutos que son osmóticamente activos, ¿sí? Obviamente hacemos referencia a la depuración total de solutos en plasma porque la mayoría de ellos puede tener algún tipo de asociación con el agua. El clearance osmolar lo vamos a calcular como cualquier clearance, donde tenemos una variable urinaria multiplicada por el volumen, es decir, por la orina que se produce, sobre una variable plasmática. En este caso, la variable urinaria va a ser la osmolaridad urinaria por el volumen minuto urinario sobre la osmolaridad plasmática. Y siempre nos va a dar una unidad de depuración que va a ser en mililitros por minuto. La otra variable, que es el clearance de agua libre, ¿sí? Va a ser el volumen, básicamente, de agua libre de solutos que son excretados por unidad de tiempo. En este caso, la unidad de tiempo va a ser el minuto. Matemáticamente lo representamos como el volumen minuto urinario menos el clearance que calculamos previamente, que era el clearance osmolar. Cuando el clearance osmolar es menor al volumen minuto urinario, vamos a observar que el clearance de agua libre nos va a dar un valor positivo, ¿sí? Y eso quiere decir que la osmolaridad urinaria es menor a la osmolaridad plasmática, con lo cual estamos ante un evento de diuresis hídrica o acuosa, ¿sí? Es decir, el organismo está produciendo orinas diluidas con poca concentración de solutos, ¿sí? Es decir, también de baja densidad. Cuando el clearance osmolar es mayor al volumen minuto urinario, lo que vamos a ver es que el clearance de agua libre nos va a dar negativo, y esto quiere decir que la osmolaridad urinaria es mayor a la osmolaridad plasmática. Esto nos dice que se está produciendo una diuresis osmótica, ¿sí? Donde la concentración de solutos es elevada y por ende la densidad también urinaria es elevada, ¿sí? Es importante tener en cuenta que puede haber tanto diuresis hídricas, que no sería lo más común, como diuresis osmóticas,
que no van de la mano del volumen, ¿sí? A lo que voy. Puede haber diuresis hídricas con escaso volumen o puede haber diuresis osmóticas con elevado volumen, ¿sí? Acá la diuresis no se está hablando en sí de la producción de orina, sino de la característica de esas orinas, si están diluidas o concentradas o si tienen alta o baja densidad. Ahora bien, hasta acá vimos algunas variables para evaluar qué estaba realizando esas últimas porciones de la nefrona para concentrar o diluir la orina y desde el punto de vista endocrino cómo se podía realizar esto. Ahora vamos a hacer un poco más de foco en cómo son esos procesos. Algo que es fundamental desde lo que es fisiología renal es el mecanismo contracorriente. El mecanismo contracorriente es un mecanismo que lo que hace principalmente es mantener una osmolaridad elevada a nivel del intersticio renal, lo cual va a permitir que ante determinadas situaciones que el organismo así lo requiera, poder concentrar la orina y reabsorber agua, ¿sí? ¿Quiénes forman parte de este mecanismo contracorriente? Vamos a tener componentes tubulares, como es el caso de el asa de Henle y el túbulo colector, y vamos a tener componentes vasculares que van a ser los vasos rectos que vamos a ver a continuación. Entonces nosotros lo que vemos es que a medida que va progresando el líquido intratubular, ¿sí? Cuando va atravesando el asa de Henle delgada descendente, va perdiendo agua, si ustedes recuerdan, y se le va incorporando urea. Todo esto hace que cuando lleguemos a la horquilla, como máximo en los animales que nosotros estudiamos, se llegue a una osmolaridad de 1200 miliosmoles a nivel del líquido intratubular. Cuando seguimos avanzando a través del asa de Henle delgada ascendente, también se sigue incorporando urea y de a poco, a medida que vamos ingresando en el asa gruesa de Henle, vamos a ver que se comienza a producir la reabsorción de potasio y cloruro de sodio, que esto es muy importante, el cloruro de sodio, para la manutención de un intersticio hiperosmolar a nivel de la médula externa, ¿sí? O sea que desde el túbulo, desde el asa de Henle gruesa ascendente, se reabsorba cloruro de sodio es fundamental para mantener un intersticio renal a nivel de la médula externa hiperosmolar, ¿sí? Y obviamente también recuerden que el asa gruesa de Henle ascendente se lo denomina segmento dilutor. Es importante que el fluido que llega al túbulo distal y luego al colector, ¿sí?, tenga una osmolaridad igual o menor a la del plasma para que en el caso de que así se lo requiera, se expresen las acuaporinas 2 y se pueda reabsorber agua libre de solutos, ¿sí? También bajo los efectos de la hormona antidiurética a este nivel se va a estar reabsorbiendo urea, ¿sí? Pero esto es importante que lo recuerden, que la reabsorción de urea principalmente se da a nivel de la médula interna, y así como el cloruro de sodio era el encargado de mantener la hiperosmolaridad del intersticio renal a nivel de la médula externa, a nivel de la médula interna, el metabolito encargado de generar esa hiperosmolaridad va a ser la urea, ¿sí? Entonces, en médula externa, el intersticio hiperosmolar es generado por el cloruro de sodio y en la médula interna es generado por la urea. Para visualizar más fácilmente el mecanismo contracorriente, vamos a hacer foco ahora en el asa de Henle. Como vimos previamente, a medida que va descendiendo el contenido tubular, va perdiendo agua, pierde agua, pierde agua, pierde agua. La osmolaridad va aumentando hasta llegar a los 1200 miliosmoles por litro. Cuando comienza a ascender el asa, ¿sí?,
de a poco, de forma transitoria, hasta llegar al asa gruesa ascendente de Henle, comienza a reabsorberse cloruro de sodio, que el cloruro de sodio va a favorecer el mantenimiento de una médula hiperosmolar, ¿sí? El otro elemento fundamental para generar el mecanismo contracorriente son los vasos rectos, que discurren de forma paralela a las asas de Henle y su circulación es en sentido contrario. Cuando el vaso recto está descendiendo, ¿sí?, va a estar en contacto con la porción gruesa del asa de Henle y la delgada ascendente, entonces va a incorporar el cloruro de sodio que ésta va a estar cediendo. Y a su vez va a estar cediendo agua. A medida que el vaso recto va descendiendo, va adquiriendo mayor osmolaridad y cuando va ascendiendo va a suceder lo inverso, va a comenzar a ganar agua, ¿sí?, y a perder cloruro de sodio, con lo cual el cloruro de sodio va a quedar recirculando a nivel del intersticio, en este caso la médula externa, y al llevarse los vasos rectos el agua que fue reabsorbida a nivel renal, esta agua va a volver a la circulación sistémica, ¿sí?, y cumplir la gran variedad de funciones que tiene el agua en los organismos, ¿sí? Por eso es tan importante que los vasos rectos estén en relación al asa de Henle, a tanto el asa delgada descendente como sus porciones ascendentes, tanto delgada como gruesa, para mantener la recirculación de cloruro de sodio y llevarse el excedente de agua para no lavar ese intersticio hiperomolar y seguir favoreciendo la reabsorción de agua en los segmentos del túbulo colector que luego van a estar relacionados con estos segmentos, tanto tubulares como vasculares. Ahora bien, ¿qué rol tiene la urea? Nosotros habíamos dicho que el cloruro de sodio cumple su rol principalmente a nivel de lo que sería la corteza externa. Ahora vamos a ver que la urea va a recircular a nivel de la médula interna manteniendo, ¿sí?, ese intersticio hiperosmolar en la parte más distal de la médula renal. Entonces, la urea va a ser filtrada como cualquier sustancia, ¿sí? Recuerden que va a ser incorporada a nivel del el asa delgada descendente, ¿sí? Y a medida que se va incorporando urea, luego vamos a ver que también puede este mismo asa ascendente ceder urea a los vasos rectos para que siga recirculando, y en el caso de que siga a través de la rama gruesa, túbulo distal y túbulo colector, en el túbulo colector, bajo los efectos de la hormona antidiurética, puede ser reabsorbida y desde aquí puede llegar o al asa ascendente de Gada de Henle o también caer en los vasos rectos para que luego vuelva a recircular a nivel de el asa delgada descendente de Henle. Con lo cual nosotros lo que vemos en este esquema es que la urea queda recirculando a nivel de la médula interna, ¿sí? Entonces, para repasar, tenemos el cloruro de sodio que va a estar a nivel de la médula externa, ¿sí?, generando ese intersticio esperomolar, y la urea en la parte más interna de la médula. Recuerden de que si no se genera un intersticio hiperomolar, el agua que va a atravesar los túbulos a través de las acuaporinas no podría movilizarse, ya que el agua se va a movilizar por un proceso de ósmosis, ¿sí? Y los procesos de ósmosis movilizan el agua desde un lugar de menor concentración a un lugar de mayor concentración. Ese lugar de mayor concentración va a ser el intersticio hiperosmolar, dado
en la parte interna por la urea y en la externa por el cloruro de sodio. Si el agua, a su vez, que es reabsorbida, no es devuelta a la circulación sistémica por los vasos rectos, quedaría a nivel del intersticio renal diluyéndolo y el proceso de reabsorción de agua desde el túbulo colector se vería comprometido. Entonces acá ahora vamos a ver dos situaciones en las cuales una es con antidiurética elevada así en circulación y otra es sin hormona antidiurética. Lo que vamos a ver es que a nivel del túbulo contorneado proximal la osmolaridad es de 300, cuando llegamos a la horquilla del asa de genes de 1200, luego de atravesar el segmento dilutor se va a generar un fluido hipoosmolar intratubular, llegando al túbulo distal con 100, 120 hasta 200 miliosmoles. Si hay presencia de hormona antidiurética, se van a expresar las acuaporinas, con lo cual va a haber reabsorción de agua y también reabsorción de urea. La orina que se va a terminar excretando, por ende, va a ser una orina concentrada con una osmolaridad elevada, ¿sí? En este caso en 1200 miliosmoles. En el caso que no haya antidiurética, y nuevamente repetimos las osmolaridades, 300, 500, porque por ahí no está recirculando tanta urea a este nivel, pero lo más importante es que la osmolaridad del fluido que llega a nivel del túbulo distal va a ser la misma, ¿sí? Pero a la hora de llegar al túbulo colector no se va a estar generando reabsorción de agua ni de urea, ¿sí? Con lo cual se sigue reabsorbiendo algo de cloruro de sodio, lo cual al seguir extrayendo solutos hace que la osmolaridad siga disminuyendo hasta excretarse una osmolaridad de unos 60 miliomoles o dependiendo del estado de hidratación del individuo. Con lo cual, con hormona antidiurética se va a reabsorber mucha agua, con lo cual vamos a obtener orinas concentradas, y sin antidiurética no va a haber reabsorción de agua, con lo cual vamos a tener orinas diluidas, ¿sí? Este sería el caso de una diuresis acuosa o hídrica. Ahora bien, hasta el momento hablamos de todo lo que tenía que ver con los procesos tubulares y la formación de la orina, pero esa orina que se forma va a llegar a través de los uréteres a nivel de la vejiga y va a ser almacenada hasta cierto momento. ¿Cuál va a ser ese momento? Bueno, cuando se desencadene el reflejo miccional o de la micción. Cuando nosotros vamos a ver que la inervación de la vejiga va a estar dado por fibras simpáticas, ¿sí? Que estas fibras simpáticas van a inervar el esfínter uretral interno y el músculo detrusor de la vejiga, y vamos a tener fibras parasimpáticas que principalmente inervan lo que sería el trígono vesical y el músculo detrusor de la vejiga. También va a haber inervación somática, dada por el nervio pudendo, que va a inervar al esfínter uretral externo, ¿sí? Entonces, cuando la vejiga se dilata porque su contenido aumenta, vamos a ver que se va a desencadenar este reflejo, donde se va a ver inhibida la acción simpática, favoreciendo la relajación del esfínter uretral interno, y el parasimpático va a ser el que se va a ver activo en esta situación, favoreciendo la contracción del músculo detrusor de la vejiga, ¿sí? Obviamente, los animales que tienen la capacidad de regular de forma activa al esfínter uretral externo, ¿sí? Ante determinadas situaciones, pueden regular o inhibir el reflejo de la micción. ¿Qué quiero decir con esto? Por ahí un perro que está acostumbrado a hacer pis en la calle,
hasta que no lo saquemos a la calle, va a inhibir el reflejo. Y una vez que esté en la calle y el reflejo se desencadene, de forma voluntaria va a poder regular el esfínter uretral externo, ¿sí? Para repasar nuevamente la parte nerviosa, vamos a ver que el sistema nervioso simpático va a estar representado por el nervio hipogástrico. El nervio hipogástrico lo que va a hacer a través de sus fibras postganglionares va a ser la de mantener cerrado el esfínter uretral interno y relajar el músculo detrusor de la vejiga a través de receptores beta 2. El sistema nervioso parasimpático, a través de los nervios sacrales, lo que va a generar es la contracción a través de receptores M1, M3 del detrusor de la vejiga. Y nuevamente el sistema somático, ¿sí? Voluntario, a través del nervio pudendo, va a regular la actividad del esfínter externo. También hay una zona, hay unos núcleos pontinos a nivel del sistema nervioso central, que sería como el centro de la micción, ¿sí? El centro de la micción básicamente lo que va a hacer es inhibir de forma tónica el desencadenamiento de este reflejo, ¿sí? Y una vez que se distienda la vejiga y estén dadas las condiciones ambientales para que el animal orine, se va a generar la desinhibición, ¿sí? Sobre todo a nivel cortical, y se va a desencadenar el reflejo generando la contracción del músculo detrusor y la relajación de ambos esfínteres uretrales, tanto internos como externos. Bien, esto ha sido todo con respecto a fisiología renal 2. Espero haber sido de utilidad y muchas gracias por su atención.